Pues llegó el momento de presentar el siguiente diálogo, modernización de la operación y mantenimiento ferroviario. Muy bien, pues como parte de nuestro primer panelista es el ingeniero electrónico Jorge Ríos, quien estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en gerencia de proyectos de la Universidad de Medellín. Ha dirigido proyectos ferroviarios en varios países como Colombia, Estados Unidos, Qatar, Tailandia, Arabia Saudita y Alemania en compañías de operación y mantenimiento, como también en compañías de tecnología e infraestructura ferroviaria. Inició su carrera en el sector ferroviario como ingeniero de control de trenes y señalización. Durante los últimos 25 años ha liderado proyectos de transporte ferroviario y movilidad, incluyendo trenes, sistemas de infraestructura, así como operación y mantenimiento. Actualmente, el señor Ríos se desempeña como vicepresidente de la principal empresa ferroviaria de Alemania en Estados Unidos y es director del proyecto del tren de alta velocidad de la Autoridad del California High Speed Rail. Bienvenido. Jesús Franco Ortega es subdirector de Sistemas y Operación Ferroviaria de Fonatur Tren Maya, experto ferroviario con más de 30 años de experiencia en el ramo. Tiene una licenciatura en Ingeniería Eléctrica por el Instituto Politécnico Nacional, un posgrado en Transporte Ferroviario por la Universidad Politécnica de Madrid y una especialidad en Electrificación Ferroviaria en el programa JICA CONACYT realizado en Japón. Además que ha impartido clases por más de 10 años en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, pues también nos acompaña Wang Jing, quien es ingeniero civil y maestro en ingeniería vial y ferroviaria por la Southwest Jiatong University. Actualmente es director de la división de marketing de la unidad de negocio ferroviaria de la empresa china Ingeniería Portuaria. Muy bien, también le damos la bienvenida a Salomé Fernández Villar, ingeniera de caminos, canales y puertos con maestría en transportes. Ella es una profesional con 15 años de experiencia en el sector, ha realizado proyectos muy importantes en Arabia Saudita, en la línea de Croacia, en la elaboración de la nueva normativa técnica en la empresa ferroviaria en Chile, y actualmente es la directora de la cuenta de Norteamérica e INECOMEX, y participa en proyectos ferroviarios como la ampliación de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, de Dallas y Houston. Adelante, maestra Salomé. Buenos días. Agradezco a CONALEP en nombre de INECO e INECOMEX. Una especialidad en electrificación ferroviaria. Bueno, le escuchamos, maestra Salomé. Si gusta ahí. Sí, disculpen, no sabían que me había dado paso. Bueno, en primer lugar, buenos días. Agradezco a CONALEP en nombre de INECO e INECOMEX por su amable invitación a moderar el diálogo. Saludo a los ponentes y a todos los que nos acompañan en la transmisión, especialmente a los estudiantes de CONALEP. Podéis ser la siguiente generación de especialistas, de técnicos, de ingenieros e ingenieras del ferrocarril mexicano. Este diálogo está fundamentalmente dirigido a vosotros. México se encuentra ante el reto de un nuevo paradigma en su sector ferroviario, no solo porque está recorriendo el camino de una expansión significativa de su red o porque retoma la relevancia del transporte de pasajeros. Salomé, se cerró su micrófono, si pudiera encenderlo nuevamente, por favor. Disculpen, ¿dónde quedó, dónde se escuchaba? ¿Me pueden decir? Vamos en hace 30 segundos. Bien, bueno, retomé, dejo los saludos entonces, el agradecimiento, el dirigirnos a los estudiantes de CONALEP, que sois fundamentales porque seréis la nueva generación, podéis serlo, de ferrocarrileros aquí en México. Y retomo con que México se encuentra en el reto de un nuevo paradigma para su sector ferroviario.
no solo porque está recorriendo el camino de una expansión significativa en su red o porque toma la relevancia del transporte de pasajeros como actividad fundamental de este modo ferroviario, sino porque también la dinamización de esta industria mediante proyectos que son estratégicos supone una revolución en la actualización y en la especialización de técnicos, de ingenieros, ferrocarrileros, que tenemos un papel vital en la planeación, en el diseño, en la construcción de las infraestructuras, en las pruebas, en la puesta en servicio y en lo que vamos a tratar aquí hoy, que es la futura operación y mantenimiento de las mismas. La implementación de los proyectos que ha planeado el Gobierno federal, como es el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren México-Toluca, la revitalización del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, de Guadalajara y Monterrey, nos dan una idea, ¿no?, de las perspectivas del presente y el futuro como oportunidad de desarrollo empresarial, generador de empleo y de bienestar social. En este contexto es en el que iniciamos este foro, ¿no?, este diálogo sobre la modernización y la operación del mantenimiento ferroviario en México, para abordarlo desde los retos que los ingenieros y técnicos afrontan en la fase operativa de una línea ferroviaria y la demanda de profesionales que en el medio y largo plazo serán requeridos en uno de los proyectos emblemáticos como es el Tren Maya. Grandes líneas como el Tren Maya, podemos decir siendo conservadores, que son generadoras de una ocupación de más de 1.000 técnicos, especialistas e ingenieros en su etapa inicial. La formación y la profesionalización del talento que tiene México es clave y para ello requiere pues, de una oferta de capacitación de educación especializada en diplomaturas, en maestrías, en certificaciones, liderada desde el ámbito académico de las universidades e instituciones de educación superior, con programas que incluyan la educación 4.0, el Internet de las cosas, la realidad virtual, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, Big Data, BIM, robótica, nanotecnología, están con nosotros y están para quedarse. No debemos olvidar la contribución de cursos específicos de centros de capacitación y asociaciones de ingenieros. Diseñan cursos a medida de las necesidades concretas de las empresas. Por último, no menos importante, la formación en grandes y pequeñas empresas. La iniciativa privada encontramos un colaborador necesario para la proveeduría específica de bienes y servicios en materia TIC, aplicativos para la ayuda del usuario en las plataformas digitales de uso común y que contribuyen a completar el círculo de la formación continua. Entramos en materia con el enfoque de la operación y el mantenimiento, las políticas, los desafíos, las tomas de decisiones, los indicadores que nos permiten medir que estamos dando un servicio de calidad, competitivo, sostenible, orientado a las personas y a las empresas usuarias de la infraestructura. Las herramientas y las tecnologías que dispone el sector son solo algunos de los aspectos fundamentales que atañen al mantenimiento y a la operación de una línea y que nuestros ponentes pasarán a desarrollar. En este caso tenemos 3 ponencias, la del señor Jorge Ríos, la del señor Jesús Franco y la del señor Wang Jin. Les damos paso, irán desarrollándola en este orden, uno a continuación del otro. Cedo la palabra al señor Jorge Ríos para que inicie. Muchas gracias, Salomé. Muchas gracias. No sé si yo comparto la presentación desde mi computador o la proyectamos en la pantalla, por favor. Para los que no están familiares, ¿puedes devolverte una diapositiva antes, por favor? A la primera. Para los que no están familiares con la Deutsche Bahn, pues DB son las iniciales en alemán de Deutsche Bahn, que traduce en español los ferrocarriles alemanes. Somos una empresa 100% estatal, pertenecemos al gobierno de Alemania, pero nos toca competir en el mercado como cualquier empresa privada. Y para hacer esa operación, pues nosotros, obviamente, como cualquier operador en el mundo, tenemos unos desafíos tremendos. Pues nuestros trenes mueven más de 2.7 billones de pasajeros al año y tenemos una de las operaciones más complejas de transporte de carga ferroviaria, también rodando por nuestra infraestructura. Todo eso, como les decía, tiene una cantidad enorme de desafíos, pero esos desafíos igual son oportunidades
para esos profesionales que ahora se están formando y que nos van a apoyar en un futuro para desarrollar nuestra industria ferroviaria. Hay muchísimas iniciativas y yo, en mi experiencia personal, las puedo resumir en dos. ¿Cómo aumentar la cantidad de usuarios, la cantidad de pasajeros y la cantidad de carga en mis sistemas? Ese es por un lado. Y por el otro lado, el otro desafío es cómo optimizo mis costos de operación, mis costos de mantenimiento y los costos de inversión para la infraestructura. Siguiente diapositiva. Para la primera pregunta o para el primer desafío que les mencionaba al principio, necesitamos profesionales enfocados más hacia el área humana, hacia el área socioeconómica, hacia el área política. Y para responder la segunda parte de esos desafíos, entonces es donde necesitamos esos profesionales formados más en el área de ingeniería. Aquí les quiero mostrar en esta diapositiva un ejemplo de uno de los problemas que tenemos que enfrentar todos los días. Hasta hace pocos años, y aún tenemos muchos de estos problemas, si queremos si queremos transportar un contenedor entre Alemania y Turquía, Estambul, necesitábamos utilizar 11 conductores de trenes debido a regulaciones distintas. Ese contenedor iba a pasar por 7 operadores ferroviarios, 7 procesos de entrenamiento diferentes, 6 diferentes trenes y sistemas de control, y cada operador siguiendo diferentes esquemas de mantenimiento y operaciones. Si el mismo contenedor lo queríamos enviar por carretera, como les digo, se trata de un tema de competitividad, para transportar ese mismo contenedor necesitamos un solo conductor, el mismo entrenamiento, cualquier camión, la misma licencia de conducir y el mismo mantenimiento que se podía obtener en múltiples ubicaciones. Entonces la pregunta es cómo vamos a poder ser competitivos en nuestro modo de transporte ferroviario con el modo de transporte, en este caso de este ejemplo, por carretera. Siguiente diapositiva. Lo primero para poder ser competitivos es que tenemos que encontrar un balance entre las políticas de largo plazo, tales como, claro, nuestro sistema quiere mejorar la calidad de vida de la región, quiere el desarrollo económico, quiere proteger el medio ambiente, pero en el otro lado tenemos que también enfocarnos en esas políticas de corto plazo, que es donde tenemos que pensar en la rentabilidad financiera, si queremos que nuestros sistemas sean sostenibles y, como les decía en la diapositiva pasada, competitivos con esos otros modos de transporte, como el transporte por carretera. Este desafío, entonces, es también una oportunidad, como lo mencionaba al principio. Necesitamos líderes o formar esos líderes en estrategia política que sean capaces de entender las particularidades de la industria ferroviaria. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para seguir, digamos, construyendo la pirámide de nuestra industria ferroviaria, nuestra operación y mantenimiento ferroviario, y aquí hago una analogía a las pirámides de México. Si se dan cuenta, la flecha que tengo en la parte izquierda, en la parte inferior de la pirámide, cerca a la base de la pirámide, es donde necesito unos profesionales con una formación más técnica, mientras que a medida que subo en la pirámide, a los pisos superiores, es donde necesitamos entonces unos profesionales con una formación más humana. Y ambos se necesitan. Como les decía en el ejemplo anterior, no es, digamos, la competitividad y esta modernización de nuestros sistemas ferroviarios no es solamente una ecuación con una variable de ingeniería, es una ecuación con múltiples variables donde está economía, política, estrategia. Entonces, en el primer piso de nuestra pirámide es donde tenemos la base de todo, que es la seguridad de los sistemas, la confiabilidad, la disponibilidad. Ahí, para nosotros, el desafío principal, como se los mostraba en la diapositiva anterior, es la interoperabilidad. Cómo convivimos no solamente entre las distintas regiones que van a cruzar nuestros ferrocarriles, sino también cómo convivimos los distintos modos de transporte. Por ejemplo, transporte mixto, donde como en nuestra operación tenemos transporte de carga compartiendo las vías y la infraestructura con transporte de pasajeros. Para esa interoperabilidad, ese desafío, entonces necesitamos esos profesionales
en el área técnica, pero también necesitamos que nuestros profesionales se formen en la parte de normatividad y procesos para garantizar que nos podamos conectar y podamos unir las regiones. En el segundo piso de la pirámide, entonces, tenemos lo que llamamos el piso de la eficiencia en costo, y esto es la parte de la ecuación de la sostenibilidad financiera, como les digo, en la parte de esa optimización de mis gastos de operación. Ahí, pues igual, necesito profesionales en el área técnica de sistemas, necesitamos profesionales con formación en la digitalización de la infraestructura, que nuestro sistema ha estado un poco rezagado y ahora estamos tomando el tema adelante, y más les voy a mostrar un ejemplo de lo que hemos hecho nosotros en nuestra operación en digitalización de infraestructura. Pero también necesitamos esos profesionales capaces de idear modelos de negocios y de planear esas estructuras comerciales que nos van a ayudar a ser competitivos. Y ahí, por ejemplo, es lo que mencionaba antes, tráfico mixto y acceso abierto. Por ejemplo, en nuestra infraestructura ferroviaria en Alemania, nosotros ofrecemos acceso a más de 400 operadores distintos que pagan por el uso de esa infraestructura. Entonces se trata de que exprimamos al máximo esa inversión que nuestros países y nuestros estados han hecho para construir esta infraestructura. El tercer nivel son los servicios y beneficios para la comunidad, para la región, para los pasajeros. Y esto es la otra parte de la ecuación de la sostenibilidad, es la sostenibilidad financiera desde el punto de vista del ingreso. Y aquí entonces es donde nos enfocamos en esa parte del desarrollo económico, de mejorar la calidad de vida. Y ahí entonces, ¿cuáles son las oportunidades de formación? Ahí necesitamos profesionales en el área socioeconómica, en el área ambiental, en la parte de servicio al cliente, y esos profesionales que, por ejemplo, nos van a ayudar a hacer esos estudios de demanda que, como les digo, están directamente ligados a la situación socioeconómica de la región. Y al final, la parte encima de la pirámide, que es algo que entendimos nosotros a través de los años que llevamos operando en los ferrocarriles alemanes, es cómo nos conectamos con el corazón, con las emociones de nuestra comunidad. Y esa es quizás uno de los desafíos más grandes, y es lo que llamamos la transformación cultural. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, que la región que va a estar cruzada, como mencionabas, por el Tren Maya, cómo vamos a hacer que se identifique esa comunidad con este Tren Maya? Y ahí entonces es donde entramos a necesitar profesionales que nos ayuden en el diseño orientado a las personas, en el mercadeo y el diseño de la marca, en el urbanismo y en el diseño orientado al tránsito. Cómo nuestro sistema se va a conectar y se va a integrar con esa comunidad, con esa región. Y cómo vamos a hacer que en el cerebro de nuestros humanos que van a utilizar eso, siempre esté en la mente este modo de transporte. Siguiente diapositiva. Aquí yo les hablaba que habían dos principales cosas que estamos siempre tratando de hacer cuando resumía todos los desafíos. Desafíos de cómo optimizar el mantenimiento, la operación y la inversión, y el otro era el desafío de cómo maximizar la cantidad de pasajeros que están entrando. Entonces, ¿qué hicimos en la Deutsche Bahn cuando empezamos hace más de 180 años con la operación? Nuestro sistema del mantenimiento, en este caso, era un sistema de mantenimiento más reactivo. Cuando algo fallaba, teníamos que salir con la ambulancia a toda velocidad a tratar de repararlo. Y esto, pues, tenía unos costos muy altos de reparación y tenía, obviamente, una consecuencia en la disponibilidad y seguridad del sistema. A medida que fuimos aprendiendo, entonces empezamos con mantenimiento preventivo. Sin embargo, los mantenimientos preventivos que son basados en horas son mantenimientos costosos en el sentido de que pues estamos reparando componentes que posiblemente no requieren en ese momento porque se ha vencido el plazo. Entonces involucramos una etapa más, un proceso más, que es el mantenimiento basado en la condición. Y recientemente, durante los últimos años, nos hemos apoyado en la digitalización de la infraestructura y la inteligencia artificial para hacer ahora el que llamamos mantenimiento predictivo.
Siguiente diapositiva. ¿Cómo funciona o qué hicimos? Aprovechando entonces el desarrollo de la tecnología, el Internet de las cosas, instrumentamos o instalamos sistemas para monitorear la infraestructura, por ejemplo, en este caso, como está el dibujo, el puente, para monitorear la vía férrea, para monitorear los sistemas de control de trenes, por ejemplo, y instalamos también sistemas a bordo de los trenes que nos ayudan a monitorear la infraestructura, y instalamos sistemas en la infraestructura o en la vía que nos ayudan a monitorear el estado de los trenes. Entonces, toda esa cantidad de datos que ahora tenemos acceso en tiempo real, y por favor vamos a la siguiente diapositiva, la consolidamos a través de una plataforma que nosotros hemos llamado Diana, por el tema de diagnóstico, inteligencia artificial y analítica, y todos esos datos que recolectamos en tiempo real de nuestra infraestructura, de nuestros trenes, material rodante, todo entra a través de una interfase y lo entramos a esa plataforma de digitalización. Ahí desarrollamos una cantidad de módulos de inteligencia artificial que nos ayudan a predecir en qué momento debemos hacer intervenciones, cuándo debemos reemplazar componentes. Y esta plataforma, en este caso, nos ha traído beneficios de muchísimo ahorro, de muchísimos billones de dólares en el mantenimiento de nuestro sistema. En la próxima diapositiva les quiero mostrar la otra parte de la ecuación, y es cómo estamos haciendo para modernizar la forma en que llegamos a nuestros usuarios, cómo tocamos esa parte del corazón, cómo tocamos esa parte de la transformación cultural. Entonces, lo primero que hacemos es, a través de todos estos ejercicios, de las nuevas estrategias de mercadeo que existen ahora con el cambio de los tiempos, identificamos, por favor, la diapositiva anterior. Sí, gracias. Identificamos esa lupita que es ese viajero con interés de un servicio seguro a su trabajo. Identificamos a Carlos, que quiere un servicio puntual y de calidad. Identificamos a Sofía, que es la joven estudiante que tiene unos intereses en socializar también con sus compañeros. Identificamos a ese turista alemán, los Müller, que viajan con los niños y que queremos que se devuelvan para Alemania con los bolsillos vacíos, porque pasaron tan bueno en el Tren Maya que dejaron todos sus euros aquí, pues en México, y que disfrutaron. Pero también tenemos que pensar en José, que es ese adulto mayor con movilidad restringida. Entonces, todo eso que lo hacemos a través de esa parte humana, de esa parte de mercadeo, ahora sí, siguiente diapositiva, es lo que utilizamos para el diseño centrado en las personas o en los humanos, no solamente para nuestros trenes, sino también para nuestras estaciones. Este es un ejemplo de estaciones, y si se dan cuenta, las primeras dos imágenes en la parte superior izquierda son, digamos, la parte tradicional, los servicios premium y los servicios económicos, pero la que sigue es, por ejemplo, inspirado en esos jóvenes, en esos estudiantes, con unas áreas tipo lounge, donde ellos tienen una forma distinta de compartir. A mano derecha, en la parte superior, es el área de niños, para esas familias que viajan, pues entonces con sus hijos, y que después de varias horas necesitan poner a sus hijos a quemar la energía. Y abajo es donde tenemos, digamos, la zona de cafeterías para otro tipo de usuarios que pues quieren disfrutar del viaje con el café. Entonces es una conexión, como les decía, entre la parte humana y el diseño de nuestros servicios. Esto, pues a pesar, para tener la presentación corta, esto quería pues mostrarles, como les decía, la otra parte de la ecuación. Con esto, Salomé, te regreso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Ríos, por una excelente intervención. Por agilidad del diálogo, mis intervenciones van a ser lo más breves posibles para que podáis ocupar ese tiempo en vuestras exposiciones y luego en las preguntas, que creo que es lo que más genera interés. Cedo la palabra al ingeniero Jesús Franco con su exposición sobre el Tren Maya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Si pudieran proyectar la presentación, si son tan amables.
Hola. Listo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a los organizadores de este evento, a la Secretaría de Educación, al CONALEP, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la ARTF por hacernos esta invitación. Yo voy a hablarles sobre un tema muy importante que es la demanda del capital humano para la operación y mantenimiento de los nuevos sistemas ferroviarios que están proyectados en México. Siguiente. Bien, comentarles que mi experiencia dentro del sector ferroviario por más de 30 años me ha indicado la gran importancia que existe en la formación y capacitación del personal en este sector, especialmente en el ámbito de la operación y mantenimiento, que son los temas claves para gestionar eficientemente el servicio en los escenarios planeados y con los beneficios esperados. Actualmente se plantean nuevas metodologías para el mantenimiento en la parte de la explotación de los sistemas ferroviarios para obtener una mejor fiabilidad y mantenibilidad en sus componentes y equipos. Por tanto, podemos asegurar que existe una gran oportunidad para investigar y desarrollar nuevas herramientas informáticas para la gestión y automatización del mantenimiento. En resumen, esta plática tendrá como fin presentar a ustedes una semblanza del sector ferroviario en México, resaltando el proyecto del Tren Maya como una gran obra de infraestructura y de innovación tecnológica que requerirá de la formación de profesionales y técnicos capacitados para poder subirse a este tren. Bien, un poco de historia. Los inicios del ferrocarril mexicano, la primera línea que fue construida en México fue de México a Veracruz, la Ciudad de México. Esto fue por el año de 1873, donde se contaba en ese momento con 30 estaciones, 26 locomotoras, 36 coches de pasajeros, 341 carros y plataformas para mercancías. Ya alguien mencionó en otras intervenciones que en 1910 fue en la etapa donde ya se había construido la mayor parte de kilómetros de vías en el país, llegando a ser 24.719 kilómetros de vías férreas. Todas estas eran unas vías concesionarias que posteriormente fueron trasladadas, fueron nacionalizadas a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. Siguiente, por favor. En esta lámina es una fotografía del estado actual del ferrocarril en el país, en donde es importante esta fecha de 1995, cuando se decretó la privatización del sistema ferroviario mexicano, con el afán de incentivar su desarrollo. En ese entonces, las empresas concesionarias se encontraron con una infraestructura caduca que requería de fuertes inversiones, y también se encontraron en una complicada realidad por cuanto al nivel de profesionalización del personal operativo y de mantenimiento que habían de alguna forma heredado. En tal circunstancia, las empresas privadas tuvieron que actualizar y capacitar a su personal en esta nueva etapa. Bien, ahora les hablaré de los principales proyectos ferroviarios en México. No lo voy a leer todo, pero ahí estoy señalando algunos de los más importantes, como es el ferrocarril suburbano. Existe un proyecto de alta velocidad para México-Querétaro que está en suspenso, pero que piensa relanzarse. El tren interurbano de Toluca está en construcción. El propio Tren Maya, del cual voy a hablar en un momento, y el tren que se está proyectando para el aeropuerto de Santa Lucía con 23 kilómetros. Y en la parte de los sistemas de trenes metropolitanos, pues en este siglo ha habido un gran crecimiento, empezando por la línea B del metro de la Ciudad de México con 21 kilómetros, posteriormente la línea 12, y asimismo, podemos mencionar un tranvía en Puebla de 17 kilómetros y recientemente la nueva línea 3 del metro de Guadalajara con sus 21.5 kilómetros que ya está en operación hace unas cuantas semanas. Y Metro de Monterrey, que también está en fase de proceso de construcción y puesta en marcha, la línea 3 con sus 7.5 kilómetros, que sabemos que ya también incluso van llegando sus nuevos trenes de origen asiático. Continuamos.
Por su parte, el panorama de los trenes de carga, podemos señalar algunos proyectos importantes, como es el libramiento ferroviario de Celaya, en Guanajuato, el ferrocarril de Durango, también es un libramiento, el libramiento de Monterrey, el Tren Maya, porque también vamos a transportar carga, y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que también es un proyecto muy importante de este gobierno. Son unas grandes pinceladas sobre el desarrollo de proyectos ferroviarios en el país. La siguiente, por favor. Bueno, sin duda la innovación ferroviaria en el mundo es algo que todos sabemos que está presente y que, por supuesto, es un componente vital del sistema de transporte de un país, y que esto es un elemento integrador para las sociedades sustentables presentes y del futuro. ¿Por qué? Pues porque ofrece muchos beneficios de tipo energético, de tipo ambientales, y esas son sus grandes ventajas. Hoy día sabemos que hay trenes de alta velocidad que pueden competir perfectamente con el transporte por avión en distancias que pueden ir de entre los 400 y 600 kilómetros. Y en relación a los trenes metropolitanos, estos ya están preparados para operar aún sin conductor humano y a frecuencias asombrosas de 90 segundos de paso entre trenes. Por su parte, también los trenes de mercancía actualmente son más seguros y compiten ya con el transporte de carga en distancias superiores a 400 kilómetros. Sabemos también que los sistemas ferroviarios evolucionan continuamente, y esto debido al uso de nuevos materiales y la aplicación de tecnologías de punta, que es lo que vamos a hablar sobre el Tren Maya en sus diversos sistemas ferroviarios. Podemos asegurar que el Tren Maya es un ejemplo de modernidad y de innovación tecnológica en el caso del transporte ferroviario, tanto de pasajeros como de carga. En esta lámina estoy mostrando la ruta, que se compone de 7 tramos con un total de 1.500 kilómetros aproximadamente. Esto también supondrá la construcción de vías dobles electrificadas, aproximadamente unos 600 kilómetros. Por cuanto a los trenes de pasajeros, irán a velocidades máximas de 160 kilómetros por hora. Contará con un control de tráfico centralizado para la operación de los trenes. El sistema de señalización será un estándar europeo que ya se utiliza en México en el ferrocarril suburbano, es el RTMS nivel 1, y también que está aplicándose en el tren México-Toluca. Por tanto, en el país ya existe una experiencia de este tipo de sistemas de señalización. En cuanto a la comunicación, se va a implementar una comunicación de radio tipo Tetra, que es de mucha seguridad y es utilizado por las corporaciones policiales y militares. También alrededor de todo el trazado del Tren Maya se contará con fibra óptica y, por supuesto, una red de Wi-Fi, que ya esto es de uso común. Por cuanto a las vías, utilizaremos el riel de 115 libras yarda con dureza de 350 HB. Estaríamos instalando el riel en la modalidad de largo riel soldado para eficientar su instalación. Los durmientes serán de concreto, tendrán una longitud de 2.6 metros para soportar la carga de los ferrocarriles de mercancías y, por supuesto, el confort de los pasajeros. La velocidad de los trenes de carga está diseñada para operar hasta 100 kilómetros por hora. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora hablaremos de los servicios que va a ofrecer el Tren Maya, y aquí estamos distinguiendo 3 tipos de servicios principalmente, que es el servicio de transporte de pasajeros, que tendrá como vocación reducir los tiempos de traslado de las personas para poder comunicar incluso a comunidades que se encuentran actualmente pues alejadas de algunos centros urbanos por donde discurrirá el Tren Maya.
Por cuanto al transporte turístico, el objetivo será la atracción de mayor número de visitantes en otros sitios que no sean los tradicionales como Mérida, Cancún, etcétera. Y finalmente el transporte de carga, pues como todos sabemos, sirve para impulsar el desarrollo económico pues, de un país mediante el transporte de mercancías a los puntos donde se demanda. Por cuanto a la capacitación, que es el tema que estamos comentando en este foro, aquí quiero plantear estos principios, que es principios y necesidades que tenemos en cuanto a la formación de nuevos prospectos, y esto se debe de orientar en que sean capacitados, centrando la comprensión del sistema ferroviario como un todo articulado y considerar sus interfaces operativas. También, muy importante, los programas de formación y capacitación que deberán de considerarse, los cuales tendrán que converger en múltiples disciplinas como son la ingeniería civil, la mecánica, la eléctrica, las telecomunicaciones y por supuesto también la ingeniería de transporte y de sus especialidades ferroviarias como pueden ser las de mantenimiento, operación y seguridad ferroviaria, entre otras. En conclusión, el sistema ferroviario se debe de estudiar de manera interdisciplinaria, vigilando sus diversas interfaces operativas, como es el caso de la relación rueda-riel, la relación con el pantógrafo y la catenaria en el caso de los trenes electrificados. Son temas muy importantes. Bien, ¿cuáles son los desafíos para el sector educativo? Pues desde nuestro punto de vista, el reto principal para estas instituciones, tanto públicas y privadas, será el diseñar un modelo de formación adaptado a los requerimientos de la demanda actual de este capital humano en el sector ferroviario que, como ya he mencionado, está en constante crecimiento. Esto, por supuesto, durante todas sus etapas, desde la fase de diseño, la construcción, la parte de pruebas, su puesta en marcha, y finalmente la parte de operación y mantenimiento, en donde se concentrará el mayor volumen de necesidad de personal capacitado, en este caso, para nuestro proyecto del Tren Maya. Como reflexiones finales, puedo mencionarles que hoy en México hay muy pocas instituciones que ofrezcan programas educativos en el sector ferroviario. En el caso de la ingeniería de transporte, que es una licenciatura que sí se da aquí en el país, y una maestría en la Universidad Autónoma de México, pues sí contemplan algunos temas relacionados con la ingeniería ferroviaria, pero sin embargo es necesario poner más énfasis en la especialización de profesionistas y técnicos. Una opción alternativa es, por ejemplo, la creación de universidades corporativas, que estas pueden suplir o complementar, en su caso, a las instituciones educativas formales. Y esto, pues, no es nuevo. En 1955, la General Electric Company empezó este modelo para poder satisfacer la capacitación de su personal. Es así como las universidades corporativas están definidas como organizaciones que responden fundamentalmente a cubrir la necesidad que tienen las empresas para poder completar esa educación que el mercado no provee. Entonces, esto, insisto, arrancó en 1955, pero a partir de los años 80 la firma Motorola también arrancó su propia universidad corporativa, y está el Silicon Valley, y en fin, estos modelos cada vez son más comunes en el mundo. En el caso de México tenemos un ejemplo a destacar, que es la creación en su momento de un instituto de capacitación y desarrollo del sistema de transporte colectivo Metro, el cual sí cumple con esa tarea de formar y actualizar a su propio personal, y eso pues le ha llevado muchos años. Este organismo ya tiene 50 años en operación y ha tenido oportunidad de ir previendo estos temas de capacitación. En el Tren Maya, pues nosotros estamos arrancando y estamos en un muy buen momento de hacer una planeación adecuada para que las instituciones educativas vayan haciendo sus programas y vayan generando estos profesionistas y técnicos que vamos a requerir para la operación y mantenimiento de esta magna obra.
Muchas gracias por su atención, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, ingeniero Jesús Franco. Muy interesante lo que ha expuesto. Entiendo además que a los estudiantes y profesionales que tenemos en México y que están interesados en el sector ferroviario les da esa luz de futuro, ¿no? de números y necesidades que va a tener el Tren Maya. Damos paso a Wang Jin, de China Harbour Engineering Company Limited, que hará su exposición sobre las etapas del desarrollo ferroviario en China. Nos dará también alguna pincelada sobre los ferrocarriles inteligentes y bueno, a continuación le damos la palabra. Ladies and gentlemen, I'm honored to have this chance to participate in this online forum organized by the Ministry of Transport and Telecommunications of Mexico and the Mexican National College for Professional Technical Formation. I'm Huang Jin from China Harbour Engineering Company Limited, CH. Discúlpenos por el tema técnico, le llevaron unos minutos solucionarlo y quedamos a la espera de que nos vuelvan a conectar con la conexión y la exposición de Wang Jin. Muchas gracias, estimada Salomé. Tuvimos ahí un problema en el enlace técnico. Si gustas, podemos continuar, estimado Jesús, estimado Jorge, con la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Adelante, estimada Salomé. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues retomamos en nuestro programa del diálogo. Como les decía, seré breve para que ustedes puedan extenderse en la contestación de las dos cuestiones que les voy a plantear. Serán las dos cuestiones seguidas. En la primera intervención, pues en el mismo orden que han hecho sus presentaciones, Jorge Ríos, y a continuación Jesús Franco. Les planteo estas dos cuestiones. De todo lo que se ha expuesto anteriormente, si tuvieran que poner el foco en alguno de los aspectos tratados, ¿cuáles consideran que sería el desafío técnico principal como elemento transformador del sector ferroviario y en particular en la fase operativa de una línea, que es lo que nos ocupa en este diálogo? Y como segunda cuestión, lo que les planteo es, desde el punto de vista de la formación y la capacitación, que estamos poniendo foco en este diálogo hoy, ¿qué tipos de ingenieros y técnicos serán requeridos y dónde pueden encontrar las oportunidades para profesionalizarse como un ingeniero de una explotación de una línea ferroviaria, un ingeniero o un técnico, un especialista en ese ámbito? Muchas gracias a ambos. Gracias, Salomé. Si puedo, digamos, tratar de contestar tu pregunta. Yo creo que hay una oportunidad grande, además de la parte tradicional de ingeniería para la operación y mantenimiento. Hay una oportunidad grande en lo que llamamos la digitalización. Como lo mencionaba entonces, en dos sentidos. Digitalización de la infraestructura para la optimización de los costos de operación y mantenimiento,
pero también desarrollo de aplicaciones digitales para mejorar la experiencia de nuestros usuarios en su viaje. Yo los invito, pues nosotros en la Deutsche Bahn tenemos algo que se llama el Rail Academy, que es, digamos, nuestra institución académica donde formamos nuestros profesionales, y pues existen más de 3.000 profesiones y, perdón, 500 profesiones y más de 3.000 cursos de formación. Si quieren, pues si están interesados para inspiración, pueden visitar la página railacademy.deutschebahn.com. Pero la buena noticia, Salomé, es que hemos firmado, y lo mencionaba con Ale, creo que el día de ayer en el seminario, hemos firmado un convenio de cooperación entre la Deutsche Bahn y con Ale para explorar la posibilidad de implementar ese Rail Academy para México con el apoyo de las universidades. Ahora, yo no quiero dejar sin decir esto, que tú también lo mencionaste, Salomé. No solo tenemos que enfocarnos en profesionales que van a entrar a apoyarnos en la operación y mantenimiento de nuestros sistemas. Tenemos una oportunidad muy grande, y aquí hay una verdadera transformación económica en potencia, es crear o educar a esos profesionales con una visión de emprendedores que van a generar las nuevas empresas que van a proveer bienes y servicios a la industria ferroviaria. En el caso de Alemania, la industria ferroviaria está liderada por pequeñas y medianas empresas en la cual cada una aporta algo. En el caso específico de lo que estamos haciendo en la Deutsche Bahn, apoyando a California High Speed, estamos trabajando también en desarrollar desde ya esas pequeñas y medianas empresas que van a empezar a apoyar en todas las áreas, no solamente en el área técnica, sino también en el área humana, en la parte de mercadeo, en la parte ambiental. Entonces, es una invitación a que pensemos un poquito fuera de la operación y mantenimiento dentro del sistema como tal, y miremos la torta completa y tratemos de que nuestros profesionales entonces tengan ese emprendimiento y capacidad de desarrollar o crear esa transformación, y toda esta inversión que el Estado mexicano está haciendo en la parte ferroviaria es una oportunidad para que estos profesionales desarrollen una industria que verdaderamente pueda transformar la economía de la región. Te regreso la palabra, Salomé. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, el sistema ferroviario hay que verlo desde una forma integral en todo su conjunto, y además en su relación con el resto de sectores, etcétera. Entonces, muy interesante esa aportación que das. Cedo la palabra también para escuchar la opinión y la reflexión que nos va a transmitir el ingeniero Jesús Franco. Gracias, Salomé. Gracias, Jorge. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Jorge, sobre estas oportunidades que van más allá de lo que sería en que los jóvenes estudiantes o egresados de estas instituciones como CONALEP solamente piensen en poder obtener un campo de oportunidad en la propia ferroviaria, desarrollándose como mantenistas, técnicos, operadores de trenes, reguladores de tráfico. No sé, aquí hay un sinfín de oportunidades, pero también no descuidar esa parte del emprendimiento privado, en donde estos jóvenes puedan pensar en formar pequeñas empresas de proveeduría para el tren, sobre todo en el área de software, en el área de telecomunicaciones, que ahí pues hay un campo de acción muy grande. Pero hablando del caso del Tren Maya, pues efectivamente un proyecto de estas dimensiones pues va a requerir de mucho personal para operarlo y mantenerlo. Y por ahí ya se había mencionado una cifra de pues poco más de mil técnicos y profesionales que podríamos estar requiriendo en esta fase de operación y mantenimiento. Digamos que en los escenarios próximos, digamos en el año 2023, empezaríamos pues con una porción de estas necesidades de personal para poder operar y mantener el sistema del Tren Maya. Y sobre todo destacar que no solamente en la operación y conducción de trenes o en la parte de vigilancia de estaciones o administración de las mismas, sino que también en las partes finas, como serían
el mantenimiento a los trenes, el mantenimiento a los sistemas ferroviarios, como pueden ser la señalización, las comunicaciones, las instalaciones eléctricas. En fin, hay un número que podía crecer muy grandemente y que podíamos llegar a pensar, sin exagerar, en 1.500 personas para el año 2053. Eso solamente dentro del Tren Maya, pero creo que lo importante también es la proyección que pueden tener a nivel de ser, de formar estas empresas particulares, en donde prácticamente hay, yo creo que un volumen mucho mayor de este que estoy mencionando. Y por parte de que, como sabemos que el Tren Maya no solamente va a ser un sistema para transporte de pasajeros, también hay que pensar en personal especializado, en locomotoras de carga, en todos estos perfiles que también, aunque son muy similares a lo que se requiere para una operación de un tren de pasajeros, pues también tienen su particularidad. Entonces también ahí se abre otro campo más, no solo para el campo del transporte de pasajeros, sino también para el transporte de mercancías, que ahí estaríamos duplicando esas necesidades en un momento dado. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias también, bueno, a ambos. Yo creo que de lo que habéis mencionado se puede decir altura de miras, amplitud, no solo nos veamos dentro del sistema Tren Maya o de otras líneas, sino todo lo que se genera anexo a estas líneas, este trabajo que se realiza en el sector ferroviario. Y sí que decirles a los estudiantes de CONALEP y otros estudiantes o profesionales que se están actualizando, el plantear una reflexión. En el libro de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia, en una de las escenas, le pregunta al gato, ¿podrías decirme qué camino he de seguir para salir de aquí? Y el gato le responde, esto depende en gran parte al sitio al que quieres llegar. Alicia entonces le dice, no me importa mucho el sitio, a lo que el gato le concluye, entonces tampoco importa el camino que tomes. Bueno, pues para que pensemos un poco en esto, resumo también la parte que hemos ido desarrollando en este diálogo. Se ha puesto de manifiesto que el ferrocarril es un medio esencial de transporte en un país, el elemento integrador de una sociedad sostenible que ofrece muchos beneficios económicos y ambientales. Hemos analizado, Jorge ha analizado las estrategias y las políticas a corto y largo plazo, siendo los líderes capaces de entender nuestro sector y de sus beneficios, los catalizadores de las oportunidades y de las oportunidades en particular en relación con la formación. Se han expuesto los desafíos, los retos y las oportunidades desde la parte técnica hasta esas emociones que mencionaba Jorge. ¿Y qué nos lleva a esto? A entender, debemos entender que lo que mueve a las personas para mover nuestros trenes. ¿Qué intereses tienen estas personas para nosotros realizar nuestro trabajo? Hemos visto que en la industria ferroviaria hoy en día en México existe una demanda de técnicos, ingenieros y otros profesionales que deben poseer un conocimiento integral de los elementos y los subsistemas que componen el sistema ferroviario. Por todo lo anterior, unos programas de formación que deben converger y soportarse en diferentes disciplinas, amplitud en la ingeniería, ingeniería civil, ingeniería mecánica, eléctrica, áreas complementarias como la ingeniería del transporte, especialidades de mantenimiento, operación, seguridad ferroviaria. Entendamos el sistema como un todo y con todo lo que acompaña un sistema. Se ha destacado también y hemos visto el camino evolutivo de la modernización en un proceso de mantenimiento que está apoyado en la inteligencia artificial y en la digitalización de las infraestructuras. Esto es un ejemplo de todo lo que va en la educación 4.0, el enfoque hacia diseños de ferrocarriles inteligentes, tecnologías de posicionamiento. Y de todo esto yo quiero transmitir un mensaje a los que nos están escuchando de que me parece muy importante. Los ingenieros y los técnicos somos personas que nos centramos en personas. Nuestro trabajo, nuestro conocimiento lo ponemos al servicio de la generación del desarrollo en un país, del bienestar social y lo tenemos que hacer desde una manera responsable, eficiente y sostenible. Bueno, en definitiva, transmitir pues que en México existe el talento, que los que estáis preparándoos para ser futuros ferroviarios sois ese talento, que la pasión, como apuntaba Jesús, es el inicio del éxito, pero que además hay que acompañarlo pues, con esfuerzo, con dedicación y con compromiso para ir por el camino
que lleva al sitio que uno quiere llegar. Muchas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a CONALEP, a los que nos estáis acompañando en este foro, por vuestra atención y por el interés que habéis mostrado en el ferrocarril. Gracias, mucho gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos nuestros ponentes por sus valiosas reflexiones. Muchas gracias a la doctora que fungió como moderadora. Gracias por su invaluable colaboración. Y pues bueno, saludo al maestro Alberto Diosdado, director general del CONALEP Guanajuato, para que haga la entrega simbólica de los reconocimientos por sus participaciones. Muchas gracias. Un saludo cordial a toda la audiencia que está participando en este gran evento que va a trascender no solamente el día de hoy, sino sobre todo la trascendencia se va a dar en los pocos años que probablemente este sistema nuevo ferroviario va a estar en nuestro país. Haciendo una breve síntesis de este panel tan interesante, propiamente resumiríamos en cinco palabras. Propiamente construir, formar, capacitar, operar y dar mantenimiento. Esa es una misión que propiamente está tomando CONALEP Nacional. Participar en la construcción de este gran tren ferroviario, formar a estos técnicos, capacitarlos, participar propiamente en la operación, darle mantenimiento. Y muy acertada la propuesta independiente de que propiamente estos jóvenes, estas nuevas generaciones de México, participen en el emprendimiento, en generar riqueza, en generar progreso a estas comunidades del suroeste de nuestro país. Agradecemos profundamente la participación del ingeniero Jorge Ríos por esta gran participación que enriquece a la comunidad de CONALEP y a la comunidad educativa de todo nuestro país. Felicidades y enhorabuena a nombre de nuestro director nacional, el doctor Enrique Q. Herrera, que ha tenido estas grandes iniciativas para bien de la educación y el progreso de nuestra patria. Muchas gracias. De igual manera, agradecemos la participación del ingeniero Jesús Franco Ortega también, ¿sí?, que ha participado en este panel tan interesante y tan profundo. Y finalmente, a nuestra moderadora Salomé Fernández Villar, por su brillante participación y saber conducir a estos grandes panelistas. Felicidades, Salomé, muy amable. Muchas gracias a vosotros. Pues nuevamente nos queda nada más que agradecer a los ponentes por sus reflexiones. Sin duda nos brindan una perspectiva más amplia sobre las oportunidades de los jóvenes para trabajar y crear empresas de innovación tecnológica que ofrezcan servicios de apoyo a la operación y mantenimiento ferroviario. Grandes retos en la formación técnica para respaldar la operación del Tren Maya, sin duda.